Bien, ¿cómo andan? Estamos reunidos hoy, nos convoca em, la idea de trabajar un poco en la otredad o el otro en el mundo líquido. Ponemos en el mundo líquido porque vamos a centrarnos un poco en un texto de Bauman, a pesar de que podemos visitar y tener presente varias ideas de los autores respecto de la otredad, ¿no? En algún momento hablábamos que nuestra sociedad del rendimiento, de la estética de lo pulido, Byung-Chul Han plantea la dificultad que tenemos con la negatividad, ¿no? Y el otro es una negatividad, el otro es un no yo, y en ese sentido, o un no nosotros, en ese sentido, en este mundo actual, lidiar con esa negatividad es un problema. De hecho, Bauman, con otras palabras, va a estar en esa línea, ¿no? Estamos en un mundo que no da espacio o no sabe comunicarse, no sabe dialogar, no sabe debatir, no sabe confrontar. Y entonces para evitar eso busca homogeneizar, busca esconder, busca esconderse detrás de una identidad común que en realidad es falsa y que la dan a veces los espacios que él va a denominar a veces antropoémicos o antropofágicos, y hablaremos de eso, como pueden ser espacios como los espacios de consumo, por ejemplo un shopping, lugares donde nos homogeneizamos, cumplimos las mismas funciones, pero no terminamos de tener una identidad común y solo eso sirve y funciona mientras estamos ahí dentro. Entonces, en este tipo de sociedades, el otro realmente es una dificultad. Em, de hecho, la globalización busca esta homogeneización, ¿no? Sin embargo, más allá de que estemos en un mundo donde, de la estética de lo pulido, donde no queremos confrontar, donde no queremos eh, tener que consensuar y eso implica rispidez, en un mundo líquido donde la fragilidad de los vínculos nos hacen que no tengamos esa capacidad de diálogo y comunicación y encuentro con el otro, donde no hay una fuera, ¿no? Sino que esta globalización nos va homogeneizando y convirtiéndonos todos en objetos del mercado mundial. Sin embargo, el otro existe. Y muchas veces ese otro pareciera que hoy en día y más que nunca se construye a partir de eh, los medios de comunicación, los intereses políticos, que buscan en muchas ocasiones para defender ciertos intereses construir un nosotros, ¿no? Em, y en este sentido se hace muy fuerte en la actualidad, pareciera, sobre todo en Europa, donde está escribiendo Bauman, y en el hemisferio norte, ¿no? Sobre todo en los países donde son gran receptores de inmigrantes, la inmigración es como el más otro de los otros, ¿bien? Donde pareciera que es el gran problema, ¿no? Y que se la construye a la inmigración como esto que estamos diciendo, un problema, ¿no? No hay posibilidad del gesto de la hospitalidad, va a decir Bauman, ¿no? No hay una ética de la hospitalidad, del recibimiento, sino que se construye desde el miedo a que ese otro me puede sacar mi trabajo, a que ese otro en realidad puede ser violento, peligroso. eh, y como no tenemos esa capacidad de diálogo y encuentro, y los espacios donde debiera darse ese encuentro para ese diálogo también pierden su capacidad de construirnos como ciudadanos, entonces es imposible integrarnos en un nosotros. Y los nosotros que hemos construido son en base a esos miedos, ¿no? Y a esos intereses que a veces ni nos pertenecen, pero como tampoco poseemos la capacidad para construir una identidad común, nos las dejamos construir por esas estructuras de poder. Entonces el tema de la otredad es un tema interesante, ¿no? Para pensar fuertemente en cómo hoy se vive en nuestra sociedad, en cada uno de los espacios que habitamos. En el caso del texto de Bauman que nos sirve de excusa para plantear todas estas cuestiones, eh, hay varios textos que podemos traer de Bauman. El texto que tal vez más trabaje la cuestión de los inmigrantes se llama Extraños llamando a la puerta, es del 2016.
Ese texto trabaja el tema de la inmigración de diferentes ámbitos. Después hay otro texto que también trabaja la cuestión de la otredad, que es Miedo líquido, pero tal vez en Modernidad líquida están las bases de las ideas que Bauman desarrolla sobre estos temas, y entonces por eso hemos decidido, de alguna manera, navegar algún capítulo, algunos fragmentos de este texto de Modernidad líquida en su capítulo que hace referencia al espacio y el tiempo, que es el capítulo 3, ¿no? Un capítulo que empieza hablando de un proyecto de George Hazelden, creo que es de Nodon, de establecer en Sudáfrica una especie de ciudad cerrada totalmente, digamos, pero totalmente aislada de los riesgos y los peligros del mundo, y que dentro de ella algunas personas podían tranquilamente vivir con todos los beneficios, todos los productos, no tenían que salir. Una ciudad que, como una especie de fortaleza, ¿no? Bueno, y que de esa manera es lo que va a decir, vamos, de alguna manera es como estamos construyendo esa identidad, ¿no? Nos une eso, la posibilidad de pertenecer a un espacio. Bueno, empieza desarrollando estas cuestiones en ese capítulo 3. Después se desarrolla algo muy importante que es el tema de los espacios, o sea, la ciudad es el espacio, bueno, el espacio público en la ciudad es lo que genera la ciudadanía. De hecho, los espacios públicos es donde se espera que los extraños se encuentren con otros extraños, con personas que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni sus historias, y sin embargo podamos encontrarnos y construir ciudadanía, ¿no? El espacio público se ha caracterizado siempre por eso, es el espacio donde se construye la ciudadanía. Sin embargo, lo que va a percibir Bauman, o lo que va a plantear Bauman, es que en esta modernidad líquida, los espacios públicos cada vez más no generan civilidad, no generan ciudadanía. Y eso se debe a que se empieza arquitectónicamente y también funcionalmente, comienzan a, o por un lado, expulsar, o por otro, homogeneizar a las personas. Entonces lo que decíamos hoy, en estos espacios donde no se puede generar ciudadanía porque no hay posibilidad de diálogo o porque no nos invitan al diálogo o no nos enseñan a dialogar, no nos forman en el diálogo, en el encuentro con el otro, entonces o pasamos de largo o los habitamos sin encontrarnos realmente, a pesar de que el otro está también presente en ese espacio, el extraño. Pero bueno, no son espacios donde se nos invita a construir ciudadanía con el otro y tal vez desarrollar esta lógica de la hospitalidad, ¿no? que plantearía Bauman. Entonces, él va a hacer este desarrollo y el lugar donde empieza ya fuertemente a decir, bueno, ¿qué hacemos con el otro en estos espacios? Es cuando habla de los lugares émicos, fágicos, los no lugares y los espacios vacíos. Él utiliza estas 4 categorías para describir, digamos, cómo son los espacios donde nos encontramos con los extraños, con los otros, ¿no? Y esos espacios que dejan de formar en ciudadanía, en civilidad, y están presentes, a pesar de todo, son espacios públicos. Entonces, por ejemplo, los espacios antropoémicos o los espacios émicos, digamos, esto lo toma de Levi-Strauss, ¿no? Que dice que todas las culturas, Levi-Strauss de alguna manera, en el encuentro con el otro, han tenido sus formas de encuentro con el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá plantea que, por un lado, una estrategia de encuentro con los otros era los espacios émicos, ¿no? O los espacios antropoémicos, de expulsión del otro, ¿no? Lo émico está vinculado con el vomitar. Entonces, lo que es extraño se expulsa. Bien. Hoy en la actualidad, él dice, bueno, las formas émicas de expulsión, de echar a lo extraño, son, bueno, la deportación, el encarcelamiento, el asesinato, pero también otra forma émica, ¿no? de expulsión es la separación espacial. Por un lado, a veces de cómo correr a un sector de la población a los márgenes de una ciudad, por ejemplo, pero también cuando ciertas personas
un country, un barrio privado, se encierran, ¿no?, en espacios donde solo algunos pueden ingresar. Entonces son formas de expulsión del otro. Entonces él dice, bueno, una estrategia que existía del vínculo con la otredad a lo largo de la historia, digamos, desde la antropología, era esta cuestión de la expulsión, del vomitar. Bueno, eso tiene su manifestación en la actualidad en este tipo de encierros, ¿no? En este tipo de espacios donde hay personas que quedan afuera. Y los que están adentro, más adelante vamos a decir que construyen un nosotros que es una identidad común falsa, ¿no? O sea, solo la pertenencia a ese espacio hace del nosotros, ni siquiera el consenso, el diálogo, porque no lo sabemos hacer. La otra forma o estrategia común que plantea Levi-Strauss es la antropofágica, ¿no? Las prácticas antropofágicas son generalmente las caníbales, ¿no? Las que se morfan al otro. Bueno, las variables que hoy tenemos eh, es la de que, digamos, una forma ya cómo absorber al otro, ¿no? Cómo lo absorbo, cómo absorbo su cultura, ¿no? La imposición cultural, ¿no? Las guerras de exterminio, habla de él, como también cómo ir transformando las culturas en una sola cultura. La globalización de alguna forma es antropofágica, ¿no? Se va comiendo a veces las diferencias, las otredades, de último las convierte en elementos de consumo, ¿no? Las convierte en como elementos exóticos, pero es un elemento de consumo y ya entonces cualquiera ya utiliza X cosa o ya no hace referencia a una cultura, sino se la homogeneiza dentro de la globalización. Pero en esta cuestión antropofágica, lo que él dice, bueno, tenemos varios espacios, como por ejemplo pueden ser lo que él en un momento llama el templo del consumo, que son los shoppings, ¿no? Los shoppings, esos espacios, o los espacios de consumo donde uno, digamos, en ese espacio es un consumidor, ¿bien? Digamos, no importa, eh, no hablamos de cultura, no hablamos de rasgo, no hablamos de ningún... Hablamos que son consumidores, una persona que puede comprar, una persona que tiene la posibilidad. Y entonces en esos espacios el otro desaparece la otredad. De hecho, en lo antropoémico como en lo antropofágico, lo que se busca es que el otro no esté presente, disolverlo, ya sea expulsándolo o... Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que el otro está. El extraño siempre va a estar. Porque de hecho también a veces uno tiene que entender que el nosotros se construye a partir de ese otro. Entonces, es el problema que vamos a ver un poquito más adelante que plantea Bauman en la actualidad. Las otras estrategias actuales que nombra en el título de este capítulo o el subtítulo de este capítulo son los no lugares y los espacios vacíos. Los no lugares son esos espacios donde no importa quiénes somos, los habitamos y los transitamos sin necesidad de expresar quiénes somos o sin necesidad de, bueno, tampoco ni siquiera queremos permanecer en ellos. Aeropuertos, autopistas, ¿no? Espacios donde uno hace una cola burocrática. Y los espacios invisibles son esos espacios en las ciudades que en el mapa mental de alguien, en la cartografía mental, no existen, ¿no? Son esos espacios donde por ejemplo, en su momento, en el Mundial de 2014 en Brasil, eh, cuando se filmaban cómo los colectivos llevaban a los jugadores a los partidos, se notaban unas grandes mamparas, ¿no? Unas grandes construcciones con publicidad del Mundial y demás, que lo que hacían era invisibilizar lo que había atrás, que era la favela. Cualquier persona que en ese momento habitase Brasil o alguna ciudad de Brasil, supongamos Río de Janeiro o Brasilia, ¿no? Y que, digamos, circulase por ese lugar, en la cabeza nunca iba a tener la existencia de ese lugar, era invisible para él. Bueno, pasa muchas veces cuando pensamos en nuestras ciudades, hay sectores que no los registramos, no los conocemos, no están en la cartografía mental, son invisibles para nosotros. Bueno, son los espacios vacíos, ¿no? En todos estos cuatro espacios de la actualidad, dice Bauman, de alguna forma lo que se busca disolver, desaparecer, expulsar, homogeneizar al otro. Y en este sentido, lo que decíamos anteriormente, cuando hablábamos de
que estamos en una sociedad que no soporta la negatividad, ¿no? Que no soporta la rispidez, lo que pone en crisis. Bueno, una forma es cómo hacemos que ese otro no moleste. Sin embargo, lo que va a plantear Bauman es que estas formas, en este subtítulo nos hablan los extraños, tarde o temprano el otro está. O sea, los espacios no construirán ciudadanía, los espacios públicos, civiles, que nombramos, eh, buscarán expulsar, buscarán sacarnos homogeneizar, serán espacios donde no necesitamos nada, solamente permanecer un rato y seguir, o sean espacios invisibles. En todos los casos, sin embargo, la interacción existe con el extraño y el extraño está. Entonces, tarde o temprano, el extraño nos recuerda su existencia. Entonces, en ese sentido, lo que va a empezar a desarrollar Bauman va a ser, bueno, si no tenemos la capacidad de convivir con las diferencias, menos disfrutarlas, menos aprovecharlas, entonces eso, si no lo aprendemos y la ciudad no nos enseña, bueno, si nosotros no tenemos esa capacidad, entonces lo que hay que buscar, o lo que termina haciendo nuestra sociedad, es convirtiendo ese otro en algo inseguro, en algo a ser temido. Bien. Entonces, em, a pesar de que en nuestras sociedades hay una gran pluralidad de voces, una gran diversidad de personas, ese otro entonces se genera como un ser al que hay que temer. Bien, pero se construye esa idea, se construye desde ciertos sectores, ¿no? Con ciertos intereses. Em, entonces, por eso se hace muy importante en algunas culturas o en algunas sociedades cómo se van haciendo territorios o cómo nos vamos encerrando en ciertos territorios o cómo los que pertenecemos a este territorio, a este barrio, a este espacio, nos convertimos o poseemos una especie de identidad común. Y esa identidad es una identidad, nada, que solo nos permite evitar tener que salir a dialogar, a negociar, a confrontar y consensuar con el otro. Entonces nos permite de alguna manera cierta tranquilidad frente a lo que vamos a determinar como extranjero o como exterior a nosotros. Entonces acá Bauman va a hacer un desarrollo un poco de estas cuestiones. Fíjense que él plantea acá los esfuerzos por mantener a distancia al otro, el diferente, el extraño, el extranjero, la decisión de excluir la necesidad de comunicación, o sea, ya no podemos comunicar, no podemos negociar ni comprometernos mutuamente, no solo son concebibles, sino que aparecen como la respuesta esperable a la incertidumbre existencial a la que ha dado lugar la nueva fragilidad y la fluidez de los vínculos sociales. O sea, en cómo nosotros nos vinculamos, no hay chance de la posibilidad de negociar, de comprometernos, de hospitalidad. No es que solo es posible que eso pase, sino que es el modo en que respondemos o lo que se espera de personas frágiles en la vincularidad, angustiadas de no poder establecer una comunicación. Entonces, comienza todo este desarrollo de, bueno, que este no hables con extraños ya no solo es un consejo que da un padre a un niño indefenso, sino que es ya una política, ¿no? Se convierte en una política y esos extraños, bueno, ¿qué hacemos con estos extraños? ¿No? Como, y sobre todo el inmigrante, ¿no? Como la encarnación más tangible, la otra dice, em, es lo que une, ¿no? A un conjunto de personas que no pueden por sí mismas construir identidad común y entonces lo hacen, eh, se reúnen en función de esa otredad a la que van a denominar como peligrosa, como... Em, entonces lo interesante o lo interesante, lo importante de pensar la cuestión de la otredad en tiempos líquidos y en los tiempos actuales tiene que ver con esta cuestión, ¿no? O sea, cómo nosotros,
como parte de esta sociedad global, neoliberal, capitalista, percibimos una identidad común, qué nosotros construimos, qué elementos de los medios de comunicación y las políticas de Estado, de los gobiernos, de los políticos de turno, asumimos como válidas en esa construcción de la otredad. Y bueno, y poder comprender que también esa otredad pareciera ser una construcción que a veces no tiene que ver con elementos reales, sino con elementos ficticios que se necesitan para uno sentirse parte de un nosotros. Por eso, bueno, es importante pensar, en el caso de que plantea Bauman, presenta fuertemente estas cuestiones con la inmigración en Europa. De hecho, en algún momento hacíamos referencia a todo lo que aconteció con el Brexit en Reino Unido y cómo una de las razones por las que supuestamente Reino Unido se quería apartar del Brexit es por la política inmigratoria que supuestamente tenía la Comunidad Europea y que eso generaba temor porque nos sacaban trabajo, o hacían bajar los salarios, tanto inmigrante en nuestras islas, Gran Bretaña. Entonces en algunos estudios mostraban cómo pequeños pueblos, que votaban con mucha adhesión al salir de la Comunidad Europea, se les preguntaba por la razón que votaron de salir, decían, bueno, no, por la inmigración, qué sé yo, y después, si uno miraba cuántos inmigrantes se establecieron en ese pueblo, en los últimos años era ínfima, pero contados con dedo de una mano, pero sin embargo en la cabeza de ese pueblo, los inmigrantes, ese extranjero, entonces se hace una construcción del nosotros y sobre todo del otro, ficticia. Bien. Y desde ahí evaluamos y conjeturamos al otro. Pensemos el otro en Argentina, ¿no? O sea, pensemos que para el argentino, nosotros decimos, no, nosotros somos una sociedad blanca. Bueno, sin embargo, empezamos a escuchar muy fuertemente en la actualidad el colectivo marrón o el mismo afrodescendiente. Y cuando escuchamos las historias, por ejemplo, de afrodescendientes, de la comunidad afrodescendiente, muchas de esas personas, sus ancestros, tuvieron la Revolución de Mayo, digamos. O sea, estuvieron siempre en Argentina, ¿no? Vinieron capaz que como esclavos, pero acá se asentaron y acá después quedó su familia. Y bueno, y si yo tengo que preguntar de dónde vengo yo, y capaz que 2 generaciones para acá son inmigrantes europeos. Y sin embargo, nosotros argentinos a veces no califica el negro, ¿no? No califica el afrodescendiente. Y sin embargo, hay afrodescendientes con mucha más historia en nuestras tierras, ni hablar de pueblos originarios. Entonces, ¿cómo construimos el nosotros en este mundo líquido? ¿Y qué capacidad de diálogo? Y esto me parece que es esencial en lo que plantea Bauman. ¿Qué capacidad de diálogo, ¿no?, poseemos para construir con el otro? No solo con el otro, sino también nuestra identidad común. Entonces es muy fuerte esto de esta cuestión de que ante la incapacidad de comunicarnos, el no querer, lo engorroso del consensuar, coincidir con el otro, nos lleva directamente a refugiarnos y escondernos de un extranjero, de un inmigrante, de un otro que en realidad está construido desde afuera y no por una realidad intrínseca a él, a ella o a uno mismo. Bueno, para pensar entonces cómo entender la otredad en tiempos actuales. Quiero que pensemos la pregunta.